Más que todo, lo que yo quiero es interactuar con las personas que trabajan en las plataformas Microsoft a nivel de servidores. Como primero que todo, quisiera saber cuántos de ustedes aquí administran servidores Windows con directorio activo. ¿Alguien administrando todavía NTs? ¿2000? ¿2003? 2008 y 2008 alrededor. Ok, vamos a trabajar algunas cosas y vamos a ver por qué cada vez que sale una versión de Windows, nosotros, aunque no lo crean, escuchamos los clientes. Yo vengo trabajando con Windows Server desde su versión Windows NT 3.1, la primera versión que salió hace muchos años, ¿sí? Y con el pasar del tiempo trabajé 3.5, 3.51, NT 4, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2003 R2, Windows 2008, 2008 R2. Y cada vez vemos que las personas están más interesadas en que les demos una mayor facilidad de administración sobre sus plataformas para sencillamente realizar ciertas tareas. ¿Cuántos de ustedes estaban en la charla ahorita de Lucho Quiroz? ¿2 o 3? Ok, allí en esa charla tocaron algunas de las características que se trabajan allí, pero en mi charla está más enfocada a que interactuemos y nosotros realmente, digamos, entendemos cómo funciona el directorio activo. ¿Él tiene autorización de firmar? ¿Sí? Ok, pregunta. Ok, vamos a ver cómo podemos nosotros realizar algunas tareas, pero más que realizar estas tareas es no dedicarnos a dar clics, sino entender qué se hace, qué está pasando por debajo. Les voy a contar mi historia. Yo trabajé 10 años de developer. Yo soy developer. ¿Sí? Pero a mí me pasan al área de servidores porque soy una de las personas en el mundo que trato de convencer a los IT. Yo hoy en día soy IT, ya llevo más de 12 años. ¿Sí? En que nosotros tenemos que tratar de también automatizar las cosas. Y estas cosas se hacen, digámoslo así, hay una barrera que veo en todo el mundo, en todas las ciudades que visito, y es que en todas las empresas los developers y los IT no se quieren, o no se hablan, no comparten, no se comunican. ¿Sí? Es más, con todo respeto, pido disculpas de una vez si utilizo algunas palabras. Desgraciadamente el español es muy amplio y todos decimos palabras diferentes. Pido disculpas si utilizo alguna que en este país no sea bien vista. Ya me ha pasado en otros lados cuando utilizo frases. Entonces vemos ese choque entre las personas, porque las personas de IT no quieren ver la parte de desarrollo, no quieren entender cómo funciona, o siempre dicen solo sé que no sé, o muchas de esas frases, o lo mío no es programar, no me gustan los algoritmos, no me gustan. ¿Sí? Y vemos también el otro lado, que son los developers. ¿Sí? Y los developers no les interesa saber cómo funciona la infraestructura. ¿Sí? Cuando hay un error muy grande, y es que si yo voy a desarrollar sobre una infraestructura y no sé cómo funciona, no sé qué estoy haciendo. O si yo voy a administrar algo y no sé cómo funcionan por debajo ciertas cosas, también impacta allí esto en nuestro trabajo. Y yo creo que muchos de los que han estudiado tecnologías, IT, ingeniería de sistemas, ingeniería de comunicaciones, no sé cómo se llama en cada país, existe algún nombre,
alguna vez vieron algoritmos, ¿sí? Y otros alguna vez también trabajaron. Es tratar de romper esa muralla que han creado en los mismos departamentos. Y ahora hay 3 murallas, ¿sí? Los developers, voy a decir la palabra, pido disculpas si aquí es muy fuerte, les dicen los jodidos developers, ¿sí? A los de IT les dicen los BOF, B-O-F-H. ¿Alguien sabe qué quiere decir BOF? En inglés, son siglas de inglés. No lo va a traducir, pero quiere decir Bastard Operator from Here, ¿sí? Así les dicen los developers a los IT, y los IT les dicen de esa forma para no utilizar la forma despectiva en inglés de la palabra. Pero también estamos viendo que en las empresas han creado un nuevo grupo, ¿sí? Y es la mesa de ayuda, el help desk. Entonces ninguno se quiere, ninguno quiere trabajar juntos. Muchos ingenieros creen que trabajar con estaciones es denigrante, cuando no entiendo por qué pasa eso, ¿sí? Vamos a ver un sistema enfocado tiene muchas cosas para cloud, para nube, ¿sí? Pero ¿quién? Tengo una pregunta, ¿de qué vive la nube? ¿Quién la consume? El usuario, el cliente, teléfonos, tablets. Entonces, creo que debemos comenzar a tratar de segregar esas cosas de nuestras empresas y pensar que nosotros tenemos que trabajar con estaciones, administrar estaciones, servidores. No sé, alguien se da... a veces veo que piensan que tienen mayor nivel si están administrando un servidor que una estación. Y para mí es un mayor reto ver las estaciones como yo las pudiera administrar. Por eso en esta charla voy a tocar algunos puntos, pero vamos a entender por debajo cómo funciona. Y en mi siguiente charla, que los invito hoy a hablar de gobernanza y seguridad. Mis charlas no tienen PPTs, por eso van a ser, porque voy a tocar temas de cómo hacerlo. En la siguiente charla voy a mostrar por ahí 6 PPTs, pero se van a acordar de mí que son interesantes, no son textos, son solo fotos. Y allí se van a ver reflejados todos ustedes, estoy seguro, ¿sí? Quiero que tratemos como verdad de aquí integrarnos y comenzar a mirar allá. Quiero que todo el mundo pregunte. Como veo que llegó más gente, quisiera volver a preguntar, ¿cuántas personas de aquí administran directorios activos, servidores con directorio activo? Por favor, levanten la mano de nuevo todos los que están. Ok. Listo. Primero que todo, voy a mostrar mi... ¿Sí ven? Una sola PPT. No tengo más. Pero sí tengo una cantidad de cosas para mostrar. Y lo primero que quiero trabajar, que ya lo han tocado los que vienen de la charla de Lucho Quiroz, es el entorno de administración del Server Manager allí que viene hoy en día. Y ya hemos visto una evolución, ya han tocado. Yo no voy a repetir, quise asistir a la charla de Lucho para no repetirles a ustedes cosas que ya les han dicho, pero sí quiero que comencemos a visualizar cómo funciona el directorio activo. ¿Quién me dice qué es directorio activo? Sencillamente. Es una herramienta para administrar usuarios, carpetas, servicios. Ok, ¿quién más? Una definición más suave de directorio activo. ¿Qué es directorio activo? Así, normal, como lo digo. 5 palabras, algo así, sin extenderse. Una base de datos donde se almacenan objetos, unidades organizativas. Son muy tequis esas respuestas. ¿Tiene control? Señorita, perdón. Discúlpenme, los colombianos siempre decimos señora a todas las personas, señora y señora de toda edad. O sea,
de una niña de 5 años y me pregunta, le digo señora o una persona, señorita. Es una herramienta que permite administrar los recursos de una empresa, ya sea recursos, personas, equipo. Ok. Sí, realmente allí vemos que todos tienen la idea, pero realmente vemos que el directorio activo es la forma en la cual yo centralizadamente administro todo lo que tengo de objetos en una empresa, en una red. ¿Sí? Y esa es la definición más sencilla. Y cuando hablan por allí que es que el esquema del directorio activo, ¿qué es el esquema del directorio activo? También así, díganlo cortico. ¿Qué es el esquema? Que a veces le ponen como mucho, ¿cómo se dice? ¿Qué es el esquema directorio activo? ¿Han escuchado hablar del esquema? Que hablan que extienden el esquema directorio activo y que no sé qué. No. ¿Qué es el esquema? La topología lógica de la instrucción de los recursos. Es una buena respuesta, una topología. Pero es una base de datos realmente. Una estructura de la base de datos donde está almacenado el directorio activo, que tiene unos objetos que a la vez tienen unos atributos. Eso es el esquema, ¿sí o no? Entonces, ese complique de eso ha llevado a que la gente a veces agrande, tergiverse ese tipo de manejo. Entonces, como primero que todo, yo voy a mostrar aquí en mi administración, voy a cargar una máquina que tengo para este demo, que la voy a crear con ustedes. Y primero que todo quiero montar un directorio activo para que miren desde su instalación, ¿sí?, cómo funciona este. Yo voy a crear, miren, sencillamente una máquina virtual, ya tengo una base allí, simplemente con la herramienta voy a crear un VHXD, Nets, y voy a usar un disco diferencial, Nets, y lo voy a almacenar allí con un nombre, y este va a ser el DC01, para ser muy sencillo, un controlador de dominio, Nets, el disco, le estoy creando el disco, y me pregunta que cuál es el padre. Perdón, ¿todo el mundo sabe que es un disco duro diferencial? Levante la mano el que no, tranquilo. ¿Alguno de vosotros le pueden contar a ellos que es un disco diferencial en 5 frases? ¿Qué es un disco diferencial? Ok, un disco diferencial es la forma en la cual yo tengo simplemente ya un sistema instalado y no tengo que volver para cada vez que necesite un sistema. He visto que la gente copia todo el archivo VHD, o si usa VMware o otros, copian todo eso. Entonces, es utilizarlo simplemente. Entonces, yo tengo aquí algunas bases. Tengo bases de servidor, Windows Server, y simplemente ya que voy a estar aquí voy a mostrar qué pasa con lo que estoy haciendo para que de pronto las personas que no les dio pena preguntar qué era un disco diferencial. Ahí está mi disco base, ¿sí? Y yo simplemente voy a crear uno nuevo y lo voy a poner allí. Y ya vuelvo allí a esa ventana y van a darse cuenta con cuán fácil es un disco diferencial. Entonces ya creé el disco. Ahí me lo crea. Entonces vamos a... Y ahí tengo. ¿Cuánto mide mi disco? 4096K. No tiene nada. ¿Sí? Entonces miren la facilidad con discos diferenciales cuando yo voy a hacer un demo de entender algunas cosas. Entonces ahora sí voy a crear una máquina virtual, Nets, nombre de la máquina virtual DC01, la voy a ubicar allí en virtuales, Nets, le voy a poner 512 megas de RAM y le voy a decir que use memoria dinámica, o sea que comience a subir basado en la memoria que yo tengo en su uso. Si necesita más de 512 él va a comenzar a pedir y lo mostraré más adelante. Nets, voy a trabajar con una red. Ahorita no le voy a poner tarjeta de red, perdón. Ahorita se la configuramos. Y quería mostrar todo de cero. Y
como ya tengo aquí la parte para los que han utilizado Hyper-V, ya tengo aquí el disco duro creado, lo acabé de mostrar, lo acabé de crear, perdón, voy a escogerlo, ¿cierto? Entonces es ese disco, Next, y finalizamos. ¿Entendieron? O sea, es claro la creación. Quiero que no sean ingenieros del futuro, los llamo yo, ingenieros Next. ¿Qué hicieron? No sé, pero yo le di Next y me funcionó. Entonces vamos a ver rápidamente cómo configuro. Voy a crear un Virtual Switch Manager para manejar la red. Entonces simplemente quiero allí crear un Virtual Switch interno para esta red interna. Voy a crear una red interna y le digo que utilice una red interna. Con eso no solo se va a trabajar con las máquinas virtuales que yo vaya a crear, ¿sí? Voy a configurar nuevamente mi máquina, revisar la parte de la red y le cambio antes de prenderla que está con la red interna 512 megas y va a poder utilizar toda la memoria de ahí para arriba. Procesadores le puedo poner los 4 que dispongo en este momento, los core, perdón, que pueda utilizar algo de los core o simular que tiene 4 cores y simplemente la voy a prender. Entonces, esta máquina que va a prender originalmente tiene Windows, mire, ya arrancó el Windows 2008, entonces, el Windows 8, perdón. ¿Sí? Entonces, noten que el disco, a medida que va necesitando, para los que no conocían que era un disco diferencial, comienza a crecer. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy trabajando, voy a comenzar a ver acá, cómo él va aumentando su tamaño. Y esto me sirve para cuando yo necesito hacer miles de pruebas, no necesito sino tener un sistema y varias diferenciales de ese mismo padre. Ahora van a ver cuando yo cree el controlador 2 qué va a pasar con eso. Entonces tengo allí mi sistema operativo rápidamente, no tuve que ponerme allí a dar a copiar VHDs completos, 8 GB copiando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este controlador, este servidor Windows 2008, perdón, Windows 8, ¿sí? Vamos a verlo y a configurarlo para hacer un controlador. Pero lo que yo quiero que entiendan es cómo funcionan. ¿Por qué? Porque esto va a estar muy relacionado con mi siguiente charla y con la parte de esta del final. Entonces voy a configurar la tarjeta de red para este servidor porque es un servidor nuevo, hagan de cuenta lo acabé de instalar y simplemente allí voy a colocar una configuración de red para poder trabajar con este. Ya que es un servidor, pues voy a poner una dirección fija a este. Entonces 192.168, voy a trabajar con la red 1.1 y va a apuntarse a sí mismo originalmente en esta configuración. Ahora yo tengo ahí un cliente y todo, ahora vamos a mirar cómo funcionan ciertas cosas nuevas del directorio activo. Entonces, primero que todo, ya poniéndole la tarjeta de red, voy a arrancar allí renombrando mi máquina para que rápidamente vean que no quiero que quede con el mismo nombre que originalmente tenía. Vamos a ponerle el nombre y vamos a reiniciar muy rápidamente. Van a ver que esa máquina arrancamos rápidamente. Entonces, yo primero que todo quiero saber qué es un bosque. Grupo de dominios. Grupo de dominios nomás. Es un árbol. Es un dominio. Entonces, ¿quién me contesta? Sencillo. Es un bosque. Sí, algo sencillo. Traten de no pensar TX.
hablemos normal. X es técnicos, ¿cómo le dicen acá? El 5% de las personas en el mundo son técnicos, el resto son normales. Nosotros somos los raros, no ellos. Y es por eso, porque siempre hablamos, que tengo que recompilar el kernel. Bueno, yo trabajo con Unix también. Ok, miren, ya tengo renombrado la máquina y ahora sí voy a crear el dominio. Pero lo que quiero que observen cuando yo voy a aprender esta máquina, a ver, quería probar si me está funcionando mi zoom interno, lo deshabilité. Entonces listo. Ok, voy a rápidamente instalar estos dos controladores de dominio para, rápidamente no, vamos a hacerlo entendiendo que se realiza. Entonces, cuando yo miro el dashboard, él me permite adicionar los roles que yo necesite trabajar. Aquí viene el asistente, me informa que yo debo tener una cuenta con un password fuerte, que las configuraciones de red ya deben estar realizadas y debería haber instalado todas las actualizaciones necesarias. En el siguiente asistente me muestra que yo puedo hacer una instalación basado en algún rol o característica o feature, ¿sí? O puedo hacer una instalación en un escenario de remote desktop service. Para esto vamos a buscar la parte de arriba primero y él me muestra en este momento qué servidores tengo. Como este es el primero que voy a trabajar, no tengo sino este. Una de las nuevas características de Windows 8 Server es que me va a permitir administrar cualquier máquina que yo tenga para, en el dominio, cualquier servidor para realizar instalaciones remotas, ¿sí? Ahora vamos a mirar algo de esto. Y yo también puedo hacerlo en un virtual hard disk. ¿Para qué lo haría yo en un virtual hard disk? ¿Alguien se imagina? Señor, pido disculpas cada vez que diga señor y señora. Para poder llevarlo a otro equipo sin problemas o para poder mapearlo y poder recuperar el equipo. Ok, sí. Miren, yo puedo, cuando yo necesito hacer un laboratorio de muchas máquinas, yo podría coger discos duros y configurarlos con los roles, sin necesidad de tenerlas prendidas. ¿Sí ven? Lo interesante. Puedo configurar un VHD que ya tenga el servicio de HCP, ya tenga el servicio de DNS, sin necesidad de yo estar prendiendo la máquina. Simplemente que cuando yo lo prenda, él llega y se configura automáticamente. ¿Sí? Bueno, es de respeto, vuelvo y digo, se me pierde, me han regañado harto por decir señor y señor, en especial señora me han regañado mucho acá. Es de respeto, no. Ok, next. Vamos a ver, aquí están los roles que yo puedo instalar. Noten que cambia un poco en la ideología que venían los que han trabajado con 2008 R2, porque cuando yo presione Next también voy a ver en la parte siguiente que puedo adicionar de una vez características y roles. Entonces, primero voy a meter allí el servicio de directorio activo y él me informa que para ese servicio él también va a activar algunas otras características para poderlo administrar, ¿sí? Yo puedo allí adicionar algunos otros servicios. Para el ejemplo no vamos a trabajar ahorita, sino simplemente eso. No voy a adicionar DNS porque precisamente quiero que ustedes vean con el asistente qué pasa con esto. Aquí hay otros, las características, como les decía, que yo puedo instalar, ¿sí? Por ejemplo, para los que necesitan que el servidor tenga wireless, digamos, cuando uno está haciendo pruebas, etcétera, porque normalmente un servidor son pocos los que... El visor, y aquí el cliente Telnet, por ejemplo, voy a seleccionar este por si lo necesitamos en algún momento que no viene por omisión.
para realizar pruebas de comunicaciones. Entonces, él me muestra y me informa allí de qué fue lo que yo realicé, y viene un botón nuevo también que me dice que si yo quiero reinstalarlo, reiniciarlo. Esto pensando, voy a darle NES para que se arranque rápidamente la instalación, esto pensando que como yo puedo hacer esto mismo remotamente sobre otro servidor, pues para yo no ir y tener que ir a reiniciarlo ni nada, ni eso de estarme conectando con remote desktop y todas esas cosas, simplemente yo puedo realizarlo de aquí. Y adicionalmente, ¿cuántos de ustedes tienen configurados servidores con Core Edition? ¿Alguien ha montado un servidor Core Edition? ¿De los de línea de comandos nomás? ¿No? Ok, vamos a ver. Windows 8 te permite instalar ahora, por ejemplo, este servidor que yo tengo aquí, lo puedo pasar a Core Edition. Te puedo quitar todo el entorno gráfico y pasarlo a modo solo de línea de comando, y puedo hacer la contraparte. Con PowerShell puedo volverle a recuperar su entorno gráfico. Ok, entonces dice la configuración requerida y la instalación fue correcta, y me muestra aquí un mensaje de notificación y me dice que ya está, pero que debo promocionarlo como controlador de dominio. Entonces vamos a correr aquí de una vez que él me diga, y aquí es donde quiero preguntarles a ustedes, y quiero que vean las nuevas pantallas, a ver si son acordes con lo que se quiere realizar. No entiendo por qué no me está funcionando el Entonces, ok, ¿me están escuchando todos atrás? Sí. Listo. Como voy a crear un nuevo bosque, ¿sí? Entonces, un bosque es la unión de muchos árboles. Miren que es lo que... Yo no estoy diciendo nada, si no estuviera hablando de sistemas cualquiera me entendería, ¿cierto? De directorio activo. Un bosque es la reunión de muchos árboles, y un árbol es la reunión de muchas hojas, ¿sí? Yo puedo tener en un árbol muchos dominios, poniéndolo así, ahora sí la palabra. Entonces, como primero que todo vamos a crear un bosque, ¿cierto? ¿Cuándo escogería la primera opción? ¿Alguien me puede decir? Cuando ya existe algún dominio, ¿sí? ¿Y cuándo escogería la segunda? ¿Sí es que ustedes me dicen la misma respuesta? Vuelvo y repito. Yo adiciono un controlador de dominio nuevo en un existente de dominio cuando escojo la de arriba, cuando quiero colocar un hermano para dar tolerancia a fallos, ¿sí? Ya debo tener un dominio. Si yo ya tengo un dominio, quiere decir que ya tengo un árbol y ya tengo un bosque, ¿sí? Entonces, este es para adicionar un nuevo controlador de dominio. Este es para adicionar un dominio o árbol. Perdón, un dominio en un bosque existente. Todavía no he definido si va en el mismo árbol o va en un árbol nuevo. Y aquí, como no tenemos, vamos a adicionar un bosque. Entonces, este bosque lo voy a llamar aquí lima.net. Vamos a darle next. Y él va a hacer una verificación en ese momento de que no exista otro. Entonces, algo que quiero recalcar aquí es el nivel funcional del bosque y el nivel funcional del dominio. Una de las cosas nuevas que se tiene con Windows 8 Server era que cuando yo estaba trabajando con Windows 2000 y quería cuando pasaba a 2003, existían esos niveles funcionales, y 2003 a 2008. Y eso, para yo poder utilizar nuevas características de los nuevos sistemas, de los nuevos niveles funcionales, debía pasarme a esos niveles. Por eso miren, si yo tengo una red con 2003, yo puedo tener el nivel funcional de 2003 o de 2008 o 2008 R2. Pero voy a aclarar algo,
En Windows 8, a diferencia de sus antecesores, no se agrega ninguna característica nueva en la parte de niveles funcionales. Esto es intencional para yo poder administrar con mi Server Manager cualquier topología que yo tenga. La idea es que yo ya voy a poder manejar fácilmente cualquiera de los otros ambientes que yo tenga. Como en este momento estoy montando un bosque de cero, quiere decir que no estoy migrando, yo podría dejarlo de una vez en un nivel funcional alto, ¿sí? Pero noten que yo puedo empezar también desde el más bajo, que sería 2013 en ese momento. Entonces quiero ser muy claro en eso. Las nuevas características no tienen nada que ver ahora con el nivel funcional, ¿sí? Esto es de aposta, ¿cómo se dice? Para esto voy a poner el password de recuperación. Todos ustedes conocen password de recuperación y me imagino que tienen los de todos sus controladores de dominio en algún lado, ¿no? Y él adicionalmente, como detectó que no tengo DNS, me va a configurar el DNS y un catálogo global. Ok, catálogo global es el que mantiene el caché de todas las últimas, una de las funcionalidades de las últimos queries que se han realizado sobre objetos del directorio activo. Pregunta, ¿por qué no lo puedo instalar como Read Only Controller? Noten que está difuminado. Como es el primero del bosque, no puede ser un Read Only Controller. Siempre tiene que haber uno que sea de lectura y escritura. El segundo ya lo podría instalar como Read Only Controller. Entonces vamos a darle Next. Entonces me dice, un error fue detectado en la configuración de DNS, no encuentro. Si usted está tratando de configurar algo manual, pues cree la zona. En este caso el error es más de advertencia y él va a instalarme el DNS para eso. El nombre NetBIOS para dar compatibilidad con redes antiguas que utilizan la parte del nombre NetBIOS. Vamos a dejarlo en Lima. Y vamos a ver dónde se almacenan. Allí es donde está la base de datos de directorio activo, los lots de archivos y el folder sysvol. Para los que trabajan con base de datos, entonces en ambientes muy grandes se recomienda que la base de datos y los logs estén en diferente ubicación, en diferente disco, no partición, tiene que ser disco. Pero estamos hablando de ambientes bastante grandes. Entonces viene la descripción, puedo ver el script que él me generó para cuando yo voy a hacer deployment automatizado, y vamos a dejarlo instalando allí a este. Entonces miren, vamos a crear rápidamente el siguiente controlador mientras ese termina allí de verificar. Entonces voy a crear otro disco duro, Next, un VHDXD, ya ustedes vieron todo el proceso diferencial. Voy a entrar acá para ponerlo acá. DC02, le voy a poner ese nombre, perdón, en la carpeta nomás, y aquí le pongo el nombre. DC02, y me pregunta que dónde está su padre. Entonces la base que yo voy a utilizar la tengo aquí almacenada para trabajar rápidamente la demo, ¿sí? Entonces vamos a finalizar y vamos ahora sí a crear la máquina. Next, ¿cómo se llama esta? DC02 va a estar almacenada acá. Next 512, utilizando dinámicas, utilizando la red interna para que se pueda, y vamos a usar el disco que ya creé, que es diferencial, el 2. Next, y he creado la máquina rápidamente y la voy a prender para ir haciendo trabajo con ella. Entonces
Prendo la siguiente máquina y vuelvo a donde estaba instalando. Entonces, uno de los cambios que viene con Windows 8 en la instalación del directorio activo es que me ayuda a darme cuenta qué inconvenientes puedo tener en la instalación y me da mensajes para evitar instalaciones erróneas de directorio activo o fallos por desconocimiento. Por ejemplo, él me podría decir en ese caso, si yo estuviera montando el segundo controlador, que no encontró el PS Emulator o alguno de los otros roles, algún servidor que tuviera el rol que él necesitase. Por ejemplo, si voy a adicionar otro servidor, él buscaría que exista el del esquema. Entonces, aquí me está indicando Windows 8 Server Domain Controller. Me advierte, ojo, la seguridad de criptografía compatible con Windows NT 8 la maneja diferente. Esto es para los Windows NT 4 porque utiliza un algoritmo de criptografía muy débil. Entonces me advierte eso. Y me advierte que si yo estoy utilizando manualmente otro DNS, debo crear la zona delegada, pero no me está impidiendo la instalación del directorio activo. Entonces vamos a terminar aquí instalándolo para rápidamente realizarlo en la otra máquina. Entonces acá tengo ya la máquina y quiero que miren algunos de los errores más comunes cuando se trabaja con máquinas virtuales, que es algo de lo nuevo que tiene Windows 8 para trabajar con controladores de dominio virtualizados. Está muy de moda en muchas empresas tener sus controladores de dominio virtualizados con diferentes herramientas, pero esto también nos ha generado demasiados dolores de cabeza porque la gente utiliza snapshots, capturas de estados de servidores y se tratan de devolver a eso. Eso está prohibido. En los artículos de Microsoft está prohibido realizar eso sobre controladores de dominio, ¿sí? Es una característica que pueda que sea muy útil para otros servicios y esto logra generar errores muy fuertes en el directorio activo, en especial con algo que se llama, no he encontrado la traducción, que se llama Lingering Objects. Cada vez que voy a empresas a revisar saludes de directorio activo, encuentro ese tipo de errores y es por ese manejo mal de las máquinas virtuales. Voy a reiniciar colocándole el nombre 2 mientras el otro termina de instalar y van a ver algo. A ver, ¿quién me dice cuál es el error? Voy a forzar un error con eso, con lo que voy a hacer. Y vamos a ver si tengo a alguien aquí o varios que me cuenten qué es lo que pasó. Entonces, ya instalé el directorio activo acá. Va a reiniciar. Y el otro simplemente lo renombré y lo voy a poner como controlador de dominio 2. Este ya arrancó, miren. Listo. Voy a dejarlo que arranque el Server Manager y acá va a ser controlador. Entonces, simplemente yo quiero crear un nuevo controlador de dominio sobre este bosque que sea hermano del 01. Cuando lo voy a hacer, ¿creen ustedes que con lo que yo hice puedo montarlo fácilmente o me va a sacar alguna cuestión allí que me pueda bloquear? ¿Qué dirían ustedes? Ya tengo aquí lo voy a poner la IP mientras el otro termina de arrancar. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Este va a ser el 2, necesito algo por
ser un poco práctico acá. Y lo voy a poner a apuntar al 1, ¿sí? Porque es su DNS, que ya debe estar subiendo en el servicio. Ha demorado un poco acá. Ok, si yo miro acá, este tiene 2. Y lo voy a tratar de pegar a ese dominio. Ok, esta charla está muy unida a la siguiente que continúa aquí en esta sala. La charla realmente es de 2 horas. Yo continúo aquí en esta charla con esto. Entonces, vamos a ver, acá ya quedó el dominio creado. ¿Sí? Y miren lo que pasa. Voy a volver a este. Entonces él ya ve a Lima. Vamos a ver si está viendo a Lima, lima.net. Bueno, los nombres ahí no tienen nada. Me está pidiendo el password, que el loops está on. Administrator, la cuenta que voy a pegar esa máquina en dominio. Listo. Un error muy común. No encuentra el usuario o la clave, me quedó mal. Listo. Administrator password. Ok. ¿Quién me dice por qué genera ese error? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Que es algo de lo que se trabaja mucho con máquinas virtuales. Como es una máquina clonada, Tiene el mismo ahí del otro disco, de otra máquina virtual. Exacto. Miren lo que está pasando. Oh, se arregla la máquina, se disculpa. ¿Sí? Y eso es lo que viven haciendo allí. Muchas personas cuando clonan, y en especial con virtualización, se olvidan de que los identificadores de seguridad no pueden estar repetidos en una red. Y en especial esto se estaba haciendo mucho énfasis en los controladores, porque ya vemos mucha gente con herramientas de terceros como VMware, Parallels, etcétera, etcétera, VirtualBox, todo esto, que tratan Windows 8, saca el mensaje de error y no te permite meter 2 máquinas que tienen el mismo identificador. ¿Alguien sabe por qué? Aparte del nombre del servidor, hay un identificador que, bueno, si ven se clona también, y por más que se le cambie el nombre, ese identificador se mantiene. Entonces hay que pasar una utilidad para que genere otro código, y con eso se solucionaría el problema. Ok, entonces miren, lo que sucede es por ahí, pero lo que sucede adicionalmente es que cuando yo tengo 2 controladores de dominio hermanos, los 2 tienen el mismo identificador. Y este se está dando cuenta en ese momento que le están tratando de meter una máquina que ya tiene el identificador, pero él no lo reconoce como hermano, nunca ha sido hermano. Entonces yo tengo que correr un sysprep que lo trae el sistema para poder pasar esta máquina a, digámoslo así, a controlador de dominio, ¿sí? Nunca me lo va a dejar hacer así. Y cuando lo vemos lo veo en empresas que utilizan, o hasta el mismo Hyper-V o otras herramientas, les sale cualquier cantidad de errores cuando lo tratan de hacer. Y realmente es por eso, yo no me he cambiado, sysprep, acá en la carpeta Windows System 32 CD sysprep está el programa que me va a cambiar
esos identificadores para no tener uno repetido. Ok, simplemente ejecutarlo y darle enter. Para el caso de nosotros, miren, para el caso de nosotros, nosotros no somos un OEM, ahí es donde yo le puedo configurar algunas cosas que salga con un gráfico y otras cosas, pero ahorita para el caso simplemente voy a hacer el SysPress rápido. Entonces miren, en esta forma él sí va a permitir que la máquina entre como controlador de dominio y ahí sí va a duplicar totalmente el SID que necesita él. Pero esta máquina no podía venir con ese mismo ID. Entonces, para los que no hayan visto un SysPress, es como le entregan uno volver una máquina. Me va a preguntar algunas cosas, van a darlo en Estados Unidos. Y me va a pedir el password, que le debo poner nuevo a esto. Entonces, dejé la máquina como si viniera nueva, haciéndole un SysPress, y noten simplemente que él cambió ese identificador de seguridad fácilmente. Ay, me vuelve a personalizar mi cuenta. Y noten que en este momento, al hacer la administración, voy a poder adicionar este servidor al dominio sin tener ningún problema. Hay muchas cosas del directorio activo que debo entender por debajo antes de realizar algunas cosas. Lo que pasa es que los vendedores de ciertas herramientas a veces cometen esas equivocaciones y hay documentación de qué está prohibido sobre un controlador de dominio utilizar en virtualización como snapshots y otras cosas. Entonces miren, simplemente a este servidor que tengo acá lo voy a colocar ahora sí en el dominio que le hemos puesto aquí lima.net. Y la cuenta se llama administrador. Entonces miren una cosa. ¿Me cambió? Yo como que no escogí la opción que era en el SysPress. Lo miro rápidamente. La opción de auditoría de SysPress. No lo pagamos más. Ok, miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa ya cuando tengo el directorio activo instalado? ¿Sí? Entonces, uno de los errores más graves que estamos viendo en las empresas, ¿sí?, es, digámoslo así, que han hecho algunas tareas durante su administración. Y no saben las consecuencias que esto tiene porque nunca han leído los documentos de directorio activo. Y una de ellas la voy a preguntar muy francamente y es hacia dónde voy a dirigir la charla de seguridad y de esto. Voy a trabajar mucho el demo con esto. ¿Cuántos de ustedes han adicionado usuarios a grupos de alto nivel como Server Operator, Account Operator, Backup Operator, o al mismo Domain Administrator, o a los mismos Enterprise Administrator, o a los mismos Schema Administrator? ¿Sí? ¿Sí lo han realizado alguna vez en su red de directorio activo? ¿Sí? ¿O no? Ok. Esta situación tiene que ver con
uno de los fallos que más se presentan cuando van a comenzar a tratar de dar control para administración de directorio activo, y es que no es que esté mal hecho, lo que pasa es que debo tener en cuenta, como lo dice el documento de directorio activo, que si yo meto un usuario en un grupo de alto nivel, cuando yo lo retire, debo realizar una tarea adicional. No es simplemente quitar el usuario del directorio activo, sino también realizar algo para que ese usuario no quede marcado como un usuario con altos privilegios. Entonces, allí vamos a trabajar algo que se llama el admin SD holder. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con el admin SD holder? Vamos a mirar aquí. Bien. Para que me entiendan la copia del internet, me parece. Sin internet. Realmente necesito aquí es escribir un poquito esta palabra que va a ser muy marcada para alguna tarea que les voy a dejar para que ustedes hagan su revisión de su directorio activo, y es esto. ¿Alguien sabe qué es el admin SD holder? ¿Alguna vez lo han utilizado? ¿No? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Ninguno ha utilizado el admin SD holder? ¿No? Ok. Miren. Resulta, me están pidiendo que pues, es el cambio de la charla. Me dijeron que a las 4:30, sí. Entonces, miren, esta charla era de 2 horas, va unida de 2 horas con la otra, para tratar el tema de gobernanza y administración con lo nuevo de Windows 8.0. Entonces, ese admin SD holder es muy importante para la seguridad, ¿sí? Y está basado desde Windows 2000 existe, y es para controlar qué grupos puedo yo proteger y qué grupos, cuando un usuario pertenece a estos, no puede ser tocado por otros usuarios. Y me explico. Si yo tengo un administrador, un operador de cuentas, ¿sí? Y yo tengo alguien en el grupo de administradores de dominio, ¿sí? Un administrador de cuentas no puede tocarme a un administrador de dominio, porque sería un hueco de seguridad, ¿sí? Lo mismo, o sería una falla en seguridad. Lo mismo pasa cuando yo tengo alguna persona que es operador de cuenta, ella no le puede cambiar ningún atributo a otro operador de cuenta, porque hay una jerarquía sobre el directorio activo. ¿Y dónde puedo ver esto? Cuando ustedes ven aquí el directorio activo, entonces vamos a ver, permítanme explicar la herramienta que ustedes conocen más, que es la de User and Computers, ¿cierto? Para explicarme un poco más. Entonces miren, cuando yo tengo aquí, yo ya voy a ver que acá debe haber controladores de dominio, ¿sí? Tengo uno, propiedades. Si yo muestro las opciones avanzadas de este controlador de dominio, van a ver que hay una casilla de seguridad que muy pocas veces es manipulada por los administradores con sentido de razón, pero hay algunos casos en los cuales yo lo debo tener en cuenta. Esta
Estas configuraciones son las que trae el sistema por omisión, para darle permiso a quien tiene sobre ciertos objetos algún privilegio. ¿Sí? Entonces miren una cosa, se está detectando en las redes, voy a prender aquí otro controlador que tengo, pero ya con 2008, que las personas no están haciendo caso a la recomendación de trabajar con cuidado cuando yo nombro a alguna persona en un grupo muy alto. Sí, ¿ustedes quieren que yo pare 15 minutos o seguimos? Porque son 2 horas. ¿Eh? ¿Seguimos? Ok. Miren, entonces, algo que estamos viendo es que las personas, ¿sí han notado cómo se demora arrancando un Windows 8 y un Windows 2008? ¿Han visto cómo prenden mis servidores de rápido? Este no. Exactamente, son algunas de las características nuevas de Windows 8, que él tiene un nuevo sistema de servicio en demora, ¿sí? De servicio en demora allí. Entonces, vamos a dejarlo allí arrancando a este. Ahora sí necesito el audio. Miramos acá. Entonces, voy a mostrar la misma parte en un Windows 2008. Tengo también aquí otro controlador de dominio. Por omisión no me muestra la casilla de seguridad, simplemente le digo ver, muéstrame características avanzadas, domain controller. Y quiero que entiendan un poco la parte que tiene que ver con el manejo de la administración de algún objeto. Entonces, noten que sobre ese controlador de dominio, también al igual que en 8, hay listas de control de acceso de quién puede realizar algo. Si yo mirara, por ejemplo, yo creara una nueva OU allí, aquí voy a poner users, por ejemplo, usuarios, acá, español, y miro esa casilla, esa unidad organizacional que trabajé en seguridad. Noten que allí están, por ejemplo, los operadores de cuenta. ¿Qué podría ser un operador de cuenta sobre esa casilla, sobre esa unidad organizacional? Noten en avanzado que si yo lo ordeno acá, vamos a ver, está arriba, esto. Él puede crear objetos y borrar de tipo inner org, computadoras, grupos y usuarios. ¿Sí ven? No puede hacer nada más, que es lo normal. ¿Sí? Contra un administrador contra un administrador que tiene un control mayor y especial, o contra un domain admin que puede controlar todo los permisos que tienen que ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si yo voy y miro en este momento un usuario que yo creé acá, miren, simplemente nuevo usuario, user 01, ok,
este usuario, cuando yo le miro las características de seguridad que tiene para administración, está. Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los operadores de cuenta con él? ¿Sí? Entonces tienen total control, ¿sí?, sobre ese usuario, ¿sí?, y sobre todos sus atributos, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría? Noten que este usuario, si yo lo miro en el modo avanzado, ese usuario, noten que está heredando los permisos de su contenedor padre, ¿sí? Miren qué es lo que va a pasar con un usuario que no sea él, o cuando yo lo meto a él, por decir algo, metámoslo a un grupo protegido, a un grupo que tenga un nivel organizacional mayor, ¿sí? Entonces, cuando yo lo doy miembro de él y lo adiciono aquí, por ejemplo, a Server Operator, al mismo Account Operator, hagámoslo, Account Operator, operadores de cuentas, va a suceder algo por debajo. Entonces ya vuelvo con él, miremos mi usuario administrador que trae por omisión y analicemos la misma casilla. Noten, cuando yo miro el avanzado, ¿sí?, que este señor contra el usuario ya no voy a poder administrarlo fácilmente, o ya va a ser, me ha dicho, no es que no lo pueda administrar fácilmente, sino que él va a estar protegido de que otras personas puedan tocarlo a él. Y esto se ve reflejado, entonces tengo que lanzar un comando para que se refresque esa por el ASD Admin Holder. Y ese ASD Admin Holder quiero explicar ahora sí qué es lo que hace. Mírenlo, está aquí en el sistema, ¿sí? Entonces, el Admin SD Holder se encarga de controlar quienes pertenecen a ciertos grupos protegidos y le cambia los permisos a esos usuarios para evitar que alguien pueda tocarlos, ¿sí?, que alguien pueda tocarlos allí con eso.